¿viste? Cuando empieza a llegar los días lindos y venís de frío y frío-calor, es como que estoy medio como desacomodado, pero bien, Hola todo Diego, bien. buenos días. Hola Santos, ¿cómo le va? Todo muy bien. Bueno, arrancamos la grabación, así que Nacha, todo tuyo, todo tuyo. Sí, el Contanos. ejercicio era lo del S5, lo de empujar al sillón que te da la masa, que es 60 kilos, Sí, y el coeficiente de rozamiento, y teníamos que ver la fuerza mínima. Y perfecto. al principio no entendía, tipo, cómo sacar la fuerza normal, pero Sí, creo que la fuerza normal siempre o casi siempre es la misma que peso, ¿no? casi siempre, bien dicho. Y nada, o sea, tenía un problema con eso de cómo verlo normal, y al final lo que hice fue lo de, o sea, la fórmula de peso, que era lo de masa por gravedad, Sí, y después hice directamente la fórmula de fuerza de roce, que es el coeficiente por la normal, o sea, que hice el mismo número que peso, claro. Bueno, está bien hecho, está ¿sí? bien hecho. Todo eso que vos decís tiene que ver con que en la dirección vertical de un objeto que está apoyado y es empujado por una fuerza, si uno considera rozamiento, recordar que siempre es contrario al movimiento Mm. y que la fuerza de gravedad siempre es vertical hacia abajo, porque así nos atrae la Tierra hacia su centro, y debido al contacto con el piso tenemos esa fuerza de normal, ¿sí? Sí. Y que en este caso, como bien dijiste, no siempre, pero casi siempre, la normal es igual al peso. Y esto viene, lo que dijiste está todo fenómeno, pero acordate siempre que viene por culpa de plantear que la suma de fuerzas en la dirección vertical, en I, es igual a cero. Por tanto, te queda la normal menos el peso igual a cero. Esto ya lo hicimos bastantes Ujú. veces, varias veces. Sí. Y por ende, la normal es igual al peso. Entonces, ustedes tienen que razonar lo siguiente. Si yo tengo aceleración en una dirección, no puedo tener aceleración en la otra dirección. Nosotros estamos viendo ejercicios en donde o acelero en la dirección horizontal o acelero en la dirección vertical. En las dos no puede haber aceleración, porque eso violaría la segunda ley de Newton, que te dice que la suma de fuerzas sobre un cuerpo, la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo, es igual, perdón, es igual al producto de masa por una única aceleración. El hecho que después nosotros lo dividamos en X y en Y es otra cosa. Eso tiene que ver con que las fuerzas son vectores y me permite descomponerlos, o yo puedo estudiar el movimiento independientemente de lo que pase en un eje con el otro, pero hay relaciones entre ellos. Una de las relaciones es la que vos dijiste, que la fuerza de rozamiento, que habitualmente actúa en paralela a la superficie, o sea, en el eje X, es el coeficiente por la normal, que es una fuerza vertical. Entonces, este sería como el lazo que hay, el enlace que hay entre lo que pasa horizontalmente y lo que pasa verticalmente, ¿no? Ok. Y está muy bien. O sea, vos calculaste el peso, sabiendo que esto sí es una fórmula que siempre pueden utilizar, que es masa por gravedad, te daba la masa del sillón, la gravedad ya la conocen, y por supuesto que podés reemplazar este valor acá, porque por culpa, de vuelta, por culpa de esto, puedo decir que son iguales en módulo, ¿no? O sea, en realidad son opuestas, pero en la misma intensidad. ¿Y en ¿Y qué cómo saco la fuerza mínima? ¿Y cómo saco la fuerza mínima? La fuerza mínima tiene que ver con esta F que yo grafiqué en el eje X. Entonces, vos planteás lo mismo. Como a mí me están pidiendo la fuerza mínima, ¿sí? Esto lo vuelvo a repetir, también está ocurriendo físicamente que la suma de fuerzas en X es igual a cero. Porque esto tiene que ver con la primera ley de Newton o el experimento de inercia de Galileo que vimos con el video, con los ejemplos, en donde para poner en movimiento algo, tengo que vencer la inercia. Entonces, cuando tu fuerza aplicada, ¿sí?, igual a la fuerza de rozamiento, ahí el objeto se empieza a mover a velocidad constante. Por eso no hay aceleración y la suma de fuerzas es cero. Entonces acá te queda que la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento, porque siempre estoy usando el mismo sistema de referencia, es igual a cero. Entonces, así como la normal es igual al peso en este ejercicio, la fuerza mínima, esa F aplicada, es igual a la fuerza de rozamiento. Y además, Una ahí pregunta. ahí voy, ahí voy. Le agrego Ah, algo que también dije la semana pasada, que
subí un material complementario que está acá. Les sugerí que lean esta parte, ¿no? El tema de las fuerzas que trabajaremos, para que lean justamente cuándo hay fuerza externa, cuándo hay fuerza peso, bueno, peso y siempre, cuándo hay fuerza normal, cuándo hay fuerza de tensión, bla, bla, bla. Y en especial esto. Se los dije en sugerencia por esto. Esto lo tienen en el tablón. Y tiene que ver con esto, mirá. Fuerza de rozamiento, creo que Catalina me estabas preguntando, se produce cuando se intenta mover un objeto pero no se logra. Es la fuerza mínima a vencer para poder acelerar un objeto o ponerlo en movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces yo te pido la fuerza mínima, ¿sí? No te pido que lo aceleres al cuerpo, te pido que lo hagas mover en MRU. Y eso significa que la suma de fuerzas sea 0. Ok, perfecto. Fenómeno. Recuerden lo de la simulación, ¿no es cierto? Sí, Diego. Entonces, Dale. o sea, la fuerza mínima que se debe hacer, ¿cuánto sería en el ejercicio? Lo que te haya dado la fuerza de rozamiento, o sea, el coeficiente por la normal, o sea, el coeficiente por el peso. 0,4 por 65, creo que era la masa, ¿no? ¿No? Sí, 65. Y M por G por 9,8. Te tendría que dar 254,8 newtons. 254,8 newtons te tendría que dar esa fuerza mínima, que es igual al rozamiento. Ahora, si el ejercicio te habla o te dice explícitamente o implícitamente que hay aceleración, se recolgó esto, bueno, ahí la suma de fuerzas no es igual a 0, sino que es igual a M por A. Ahí está, tardó un poquitito, pero quería mostrarles esto de nuevo para refrescar un concepto. Y ahora voy a admit que estoy escuchando ruidos, creo que hay alguien que está levantando la mano. Entonces, recuerden este concepto. Esto tiene que ver con la primera ley o el experimento de Galileo, la ley de inercia, ¿no? Yo aplico una fuerza a un cuerpo en reposo, lo acelero, aumenta su rapidez, todo muy lindo, pero si yo compenso con una fuerza contraria, igual contraria, la rapidez se mantiene constante, ¿sí? No hay aceleración. Entonces recuerden que la suma de fuerzas igual a 0 también puede provocar movimiento rectilíneo uniforme, en línea recta y rapidez constante. Recuerden este experimento que hablamos ya en la primera actividad. Vuelvo al Meet que tengo, creo que... A ver qué es esto. Tengo manito levantada de Santos y manito levantada de Milagros. Santos, arranquemos. Bueno, Diego, tengo dos pequeñas preguntas. Dos pequeñas preguntas. Primero, quería saber, yo vi que al parecer busqué en Google y creo que un newton es igual a 9,8 kilogramos de fuerza, ¿puede ser? O al revés. Sí. Bueno, Sí. si yo quiero pasar de newtons a kilogramos, ¿no? O de kilogramos a newtons, ¿puedo hacer eso de multiplicarlos por el equivalente? Sí, pero vos estás hablando de otra cosa, Santos. Vos estás hablando de una unidad de medida que nosotros no estamos utilizando. Me parece que lo que vos apuntás es a esta expresión que te permite calcular el peso o la masa de un cuerpo. De modo tal que esto nos dice que newtons es kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. La definición de la unidad newton. Lo que vos me decís del 9,8 es, si te das cuenta un poquito, es por culpa de esta G. Ese es el factor de cambio, ¿entendés? Ah, claro. Entre fuerza y masa. Porque acordate que esto es fuerza de gravedad, que yo lo suelo poner como FG, fuerza de gravedad, y esto es masa, cantidad de materia. ¿Me entendés? Bueno, me acuerdo que en el ejercicio 3, uno de un elefante, ¿no? Sí. O en el 2, Sí. te pedía, necesitaba sacar, La masa. claro, la masa de Sí. una persona para sumársela a la del elefante. Total. Y así puedes sacar la fuerza. Total. Pero Digo, lo que para vos ejercicios hablás, como estos, del kilogramo fuerza, es una unidad de medida de fuerza. ¿Sí? Que nosotros no estamos usando. Así que yo te diría, mejor ni te enrosques con esto, porque, bueno, a ver, es muy simple. Un objeto que tiene una masa de 1 kilogramo, pesa 1 kilogramo fuerza.
Pero es otra unidad de medida que yo no utilicé. Yo solamente los estoy haciendo practicar con newtons. Pero si te sirve el Perfecto. dato, te lo digo. Un kilogramo pesa, un kilogramo fuerza. Pero no es lo Y mismo que los newtons. De hecho, para sacarme la duda, vemos esto, ¿no? Conversor de dólares a pesos, no. Conversor de newtons a kilogramo fuerza. Y va a haber 9,8. Va a haber 9,8. ¿Sí? A ver, perfecto. newton. Cambiamos acá. ¿Por qué kilopondio? ¿Qué es esto? Va, será que es lo mismo kilogramo fuerza que kilopondio. ¿Sí? Un kilogramo fuerza es 9,8 newtons. Bien, y ¿Ah? la otra pregunta. Dale. Entonces, también, esto es para confirmar una cosa. Eh, que siempre, o sea, si un objeto se está manteniendo en una misma posición sobre una superficie, ¿no? Eso Sí. significa que entonces, o sea, la fuerza normal es igual al peso, ¿no? Si un objeto está apoyado, sí. Si no, sí. Sí. O sea, En el claro, caso, por entonces, ejemplo, del problema del elefante, que vos agregabas una persona más, ahí la normal sería igual a la suma de los dos pesos. ¿Me entendés? Y acordate claro, que eso siempre viene por culpa de esto. ¿Sí? Porque la suma de fuerzas en I es igual a 0. Entonces, en el ejercicio del elefante, vos tenías el peso del elefante más el peso de la persona, ¿sí? Vamos a ponerle PP, el peso de la persona, ahí sería igual a la normal, ¿entendés? perfecto. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Qué ejercicios que nosotros tengamos en la guía, en qué ejercicios la normal no es igual Diego, al peso? perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, El 9C, 9C. sí, 9C. ¿De la guía? sí. Me encanta que me tiren preguntas por todos lados, chicos. Lástima que esperaron al día anterior de la prueba, pero bueno, no importa. 9C. No estoy viendo a ver, voy a ver sus caras. Sí, sonrisitas socorronas. Bueno, vamos a ver. 9C. Excelente pregunta. Bueno, está totalmente relacionado, Selina, con esto. Eh, Con esto. Para que se mueva con velocidad constante, ¿qué tiene que pasar con las fuerzas sobre este carro? Lo estás viendo, ¿no? En pantalla. La fuerza, Lo hago de vuelta. Lo hago de vuelta si lo ves. Inicio, meto. Mirá, lo tenés frente a tus ojos. ¿Qué tiene que ocurrir para que algo se mueva a velocidad constante? tiene que igualarse a 0. Tienen que igualarse a 0. Entonces, si el ejercicio te está diciendo cuánto debería valer la fuerza de rozamiento con el aire para que el paracaídas caiga con velocidad constante, pues la fuerza de roce tendrá que valer igual al peso del paracaidista. Sí, pero no me dio igual. El peso del paracaidista es 120 kilos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sí, 1100 mío 1176 newton newton. Sí. y Esa la fricción es de 1100 newton, entonces está bien. Pero eso es hasta acá. ¿Me entendés? Después el ejercicio te pide otra cosa aparte y te dice, che, en un caso hipotético, ¿cuánto debería valer la fuerza de roce para que caiga a velocidad constante? Acá estamos de acuerdo que no va a caer a velocidad constante, ¿no? ¿Cómo? De vuelta, no entendí. Que digo, a veces les cuesta por ahí separar las preguntas, ¿no? A, B, C. Como que lo que el ejercicio me dice acá, ¿sí? Es un dato que yo lo uso hasta el inciso B, hasta el punto B. Ya después, cuando me dice, ¿cuánto debería valer la fuerza de roce? Ahí ya te está cambiando la cosa, la situación. Te está pidiendo la fuerza de roce y ya no vale 1100. Sino Claro. que a través del razonamiento que acabamos de hacer, tiene que valer lo mismo que el peso para que vaya a velocidad constante. Entonces, ¿cuánto vale el peso? 1176.
Entonces, ¿cuánto debería valer el rozamiento? 1176. Ah, ok. Claro, yo no saqué la fuerza de rozamiento. Solo saqué la del peso. Claro, pero porque te quedaste clavada en el principio donde la fuerza de roce era 1100. Pero acá te está cambiando la situación. Mirá, te lo Claro, grafico. no, sí. Yo me confundí. Ahí está, te lo grafico. Vos tenés al paracaidista cayendo para abajo por acción de su peso. Sí. ¿Estamos de acuerdo? La gravedad, por más que tengas un paracaídas, te sigue atrayendo y por toda la aerodinámica, todo lo que quieras, hay un rozamiento para arriba que en realidad se llama fuerza de empuje. Bueno, no importa. Entonces, en la primera situación, esta, que es una fuerza de roce con el aire porque es contraria al movimiento, vale 1100. Sí. Y el peso no cambia porque sigo estando en el planeta Tierra, vale 1176. Entonces acá no hay ninguna duda de que hay aceleración, porque hay una fuerza más intensa que otra. Claro. Punto. Entonces acá, suma de fuerzas igual a m por a. La pregunta C, ¿entendés? Esto termina en B, esto muere acá. Listo. En C te dice, che, ¿cuánto tendría que valer esa FR para que caiga a velocidad constante? Y bueno, las dos flechitas tienen que ser iguales. Gráficamente hablando y numéricamente hablando, de que valgan el mismo valor. ¿No? Lo represento. Claro. ¿No? Entonces la Sí. respuesta es simplemente el peso. Entonces, el peso sigue valiendo 1176, no cambia, porque sigo en el planeta Tierra, sigue cayendo, todo lindo, y acá FR sería 1166. Ahora, tu pregunta tendría que ser, ¿qué tengo que plantear para calcularla? Ahí, esa tendría que ser la pregunta a ustedes. Y la respuesta sería, y que para que algo caiga en velocidad constante, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Punto. Entonces, pongan un sistema de referencia que quieran, podemos poner así, FR menos P igual a 0, entonces FR es igual a P. Paso el peso restando para allá, y me cae. ¿Ven? Moraleja, velocidad constante, flechita, suma de fuerzas igual a 0. Esto es un lindo cartelito que te puedes anotar a modo de... Diego, Sí, y ponele ahí el DCL, ¿sería solamente con fuerza, roce y peso o hay que hacer también sí. la de los costados? ¿La de qué? El diagrama del cuerpo libre, o sea, solamente son las flechas de las Sí, fuerzas que tenemos sí, los datos. sí. Y ponerle Nada más. que no nos dice, en un ejercicio no nos dice eh, como el número de la normal si de la normal hay que anotarla igual. Y vos planteate esta pregunta. En este ejercicio, ¿hay fuerza normal? O sea, sería la fuerza roce. No. Una cosa es la fuerza de roce y otra cosa es la fuerza normal. Por Claro, eso vuelvo a sugerirles que vengan al apunte complementario y se lean bien esta parte. Ejemplo de fuerza que trabajaremos. ¿Sí? Acordate, Nacha, que normal es cuando hay contacto. Contacto entre superficies. Acá no hay contacto entre superficies, porque es un objeto que cae libremente. Contacto es cuando está apoyado en el suelo, por ejemplo. ¿Me entendés? sí, sí. Entonces, ahí está lo picante de este tema, que vos te tenés que dar cuenta qué fuerzas hay dependiendo de la situación física. Ese es el plus. Entonces, aprovechen este material que les subí para saber bien cuándo aplicar cada fuerza. Diego, perdón, ¿podés ¿Sí? mandar las respuestas del ejercicio 11 y 12? Respuestas del ejercicio 11 y 12. A ver, Pero si primero querés mandarlas después, voy a porque chequear si no ahora... están. No están. No están. Bien. Sí, las puedo mandar. Las puedo mandar, no hay Dale, problema. gracias. No hay problema. No Digo, hay ¿te puedo problema. hacer una pregunta de teoría? Por supuesto. Yo no entendí qué es el sistema inercial y no inercial, tipo... Sistema inercial y no inercial. Bueno, es un tema bastante profundo en donde voy a dar una respuesta concreta. En el apunte que ustedes compraron te explica esto, ¿no? Si la Tierra se puede considerar inercial, sí, no, si lo es o no. La realidad es que
A ver, te lo voy a explicar con un ejemplo muy concreto, que es el mismo que se usa en el libro, ¿no? Te voy a traducir un poco. Cuando vos analizás la caída libre de un objeto, seguramente esto lo habrás leído, ¿no? Acá represento la Tierra, ¿sí? Cuando vos analizás, justamente estamos hablando de un paracaídas. Cuando vos analizás la caída libre, ¿sí? Cuando vos tirás algo en el aula o se te cae algo, bueno, cae vertical. Pero la realidad es que la Tierra está rotando, porque la Tierra también se mueve, ¿sí? La Tierra es un sistema acelerado, entonces no es un sistema inercial. Entonces te la voy a hacer simple. Un sistema inercial es aquel que no está acelerado. Por ejemplo, una mesa acá apoyada. Esta mesa de acá está en reposo. Yo estudio el movimiento de esta botella y yo veo que la mesa sigue en el estado inicial de reposo. Entonces digo, la mesa es un sistema inercial. Ahora, si la mesa está dando vuelta como una carecita, no es un sistema de referencia inercial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cae un objeto, en realidad se desvía por culpa de la rotación de la Tierra. ¿Me explico? ¿Se entiende esto, no? Sí, sí, sí. O sea, imagínatelo así. ¿No, ¿se me ve en imagen? Sí. Bien, cae, pero al mismo tiempo que el objeto está cayendo, la Tierra está rotando. Entonces, o bueno, para allá, ¿no? En realidad, si yo hago la flecha esta para ahí, sería para allá, ¿no? Si yo, si la Tierra rota mientras el objeto va cayendo, va a caer en un punto que no es la vertical en blanco que dibujé ahí. ¿Me entendés? Entonces la Tierra no es un sistema de referencia inercial. Pero, se lo puede considerar inercial para ciertos experimentos, porque el pequeño error experimental se puede despreciar. El pequeño error de, por ejemplo, el desviamiento por la caída o otras cuestiones, se pueden despreciar. Entonces, si vos te lees el libro, te va a aclarar esto bien, bien, bien. Es bastante puntilloso el libro que les hice comprar, va, la fotocopia, en explicarte por qué no es inercial. ¿Mm? Entonces, vos, Maggie, acordate de esto. En un sistema inercial se cumplen las leyes de Newton. En un sistema no inercial no se cumplen las leyes de Newton. Ok. Un sistema inercial es el que no está acelerado y un sistema, ¿qué dije? Pará. Un sistema inercial es el que no está acelerado y un sistema no inercial es el que está acelerado. Tan simple Perfecto. como eso. Gracias, Diego. No, por nada. Ahí Newton divaga bastante y te habla de que Newton consideró, el apunte que les hice comprar lo explica, ¿no? Consideró a las estrellas como puntos fijos en el espacio, que no se mueven y que están tan distantes entre sí, a tantísimos años luz de distancia, que no hay interacción entre ellas. Entonces dijo, bueno, vamos a tomar a las estrellas como punto de referencia y todo lo que se mueva a velocidad constante respecto a eso será llamado inercial, ¿no? Algo que se mueva aceleradamente no es inercial. Escucho otro ruidito en el Meet. Vamos con eso. Bien, Santos. Sí, que yo ahí terminé los ejercicios básicos, ¿no? Ujú. Y quería saber si habría algún otro lugar del cual podría sacar más ejercicios para seguir practicando. Sí, los que yo sugerí es los que están resaltados en amarillo del material complementario. Por ejemplo, Ah, que de hecho por ahí pensaba hacer alguno hoy, si quieren, pero tienen las respuestas. E incluso algunos están resueltos. Por ejemplo, estos, ¿no? Estos. perfecto. Descargate el apunte de dinámica estática de material complementario que está en el tablón, ¿sí? Y te muestro algunos, por ejemplo. Algunos vas a encontrar que está el enunciado. Yo lo que te recomiendo es que lo hagas y después te fijes la resolución. Acá, por ejemplo, está resuelto. Mm, Justamente hablando de eso, después puedes pasar en el Classroom, porque en los ejercicios básicos hay varios que no pusiste la respuesta. Así sí. después para comprobar te podrías pasar el índice, por así decirlo, de respuesta. Sí, me habían pedido el 11 y el 12 y si hay alguno más que necesiten, me avisan, no hay problema. No hay Ok, problema. gracias. Caro, tenías la mano levantada. Sí, sorry. Te quiero hacer una pregunta que capaz me vas a matar, pero que necesito hacértela.
Dale. ¿Se puede sumar entre kilogramo y newton? ¿O hay No, que pasarlo? Hay que pasarlo. hay que pasarlo. Sí. Ok, ¿y cómo lo pasamos? Porque yo lo hice, pero lo hice con internet, o sea, lo googleé y lo pasé. Pero ¿Y qué encontraste en Google? ¿Cómo lo hiciste? me decía un número específico que tipo tantos newtons era un kilogramo. Y bueno, es ese factor de 9,8 que explicaba recién, ¿no? Es decir, el pasaje es esta fórmula, básicamente. Recordá que no es lo mismo masa que peso, ¿eh? Por eso también Ah, ok. está, acá está el Con eso, ok, pasaje, ¿no? perfecto. Acá está. Y el factor, claro, es el 9,8, porque G, como estamos en el planeta Tierra, adopta el valor 9,8 fijo. Si yo Claro. me voy a Marte, me voy a la Luna, me voy a Júpiter, G es otro, porque es Ok, perfecto. otro campo gravitatorio, es otra atracción, son otras condiciones que se llaman geodésicas, planetaria, digamos, del cuerpo celeste en cuestión, pero nosotros estamos trabajando en la Tierra, así que Impecable, gracias. 9,8. No, por nada. No, pero no entendí ¿Qué cosa? lo que le explicaste a Cala. ¿Lo que qué? Lo que le explicaste a Cala. Ah, ay, no le entiendo, perdón, pero lo que Que le no expliqué entendí lo que le explicaste a Cala. a No Gala. entendí lo que me explicaste. A Ah, mí. Sí. pero Gala decía, no sé quién es Gala, perdón. ¿Te dicen Gala, Caro? No, 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 cala con C. Cara. Como la flor, cala. Ah, Cala. Bueno, me tengo que actualizar con los apodos. Bien. No es lo mismo masa que peso. Eso es lo primero que le dije. El peso es la fuerza de gravedad con la que te atrae la Tierra y se calcula como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Entonces, si vos tenés un objeto de 10 kilos, te está dando la masa. Masa en kilogramos, peso en newtons y aceleraciones en metros por segundo al cuadrado. Este es el pasaje que tenés que hacer. Si te dice, un cuerpo pesa 30 kilos, ojo, te está dando la masa. Si te dice, una persona pesa 200 newtons, ahí te está dando el peso. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si me da la masa o el peso? En la unidad de medida. Si me lo dan newtons, me está dando la fuerza peso, la fuerza de gravedad, con la que la Tierra tira para abajo. Y si me está dando en kilogramos, gramos, toneladas, miligramos, etcétera, 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 me está dando la masa, que es la cantidad de materia. Punto. Después podemos hablar de masa gravitatoria, masa inercial, pero eso, en definitiva, muchos no nos suma. Lo que tenés que saber es que la masa es la cantidad de materia si miden kilogramos. ¿Sí? Si te dan newtons, lo dividís por 9,8. Si te dan kilogramos, lo multiplicás por 9,8. ¿De dónde sale el 9,8? De acá. Ok, ¿Sí? sí, perfecto. O sea, así como puedo poner P es M por G, también puedo poner esto. P sobre G es M. Entonces calculo que esto es lo que encontraron en internet, del 9,8. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, es simplemente pasar G dividiendo porque está multiplicando, no hay mucha ciencia. Nada más. Nada más. Hay una de las preguntas de la guía que decía cómo averiguar que la masa es una invariante o algo por el estilo. Y bueno, tiene que ver con esto. Si yo me voy al planeta Marte y mido la fuerza y mido la aceleración, los divido, me da 82 kilos. Si yo me voy al planeta Tierra y mido mi peso y mido la aceleración de la gravedad y los divido, me da 82 kilos. Si yo me voy a la Luna y divido el peso que yo tengo en la Luna con la aceleración lunar, me da 82 kilos. Conclusión, la masa es una invariante, universal. Porque vos pensás, la masa es la cantidad de materia, es el objeto concreto, ¿no? Físico, sólido, gaseoso, líquido. Entonces, no cambia la cantidad por más que vos te vayas a otro planeta. Si yo me meto en una cápsula y me voy a Saturno, bueno, voy a seguir siendo Diego con 82 kilos. Lo que sí va a cambiar es la fuerza con la que me atrae Saturno, porque Saturno tiene otras condiciones que la Tierra. ¿Se entiende? ¿Cómo es la fórmula para sacar se divide por 2? ¿Qué cosa, Maggie?
tipo, si vas a la luna, tu peso. No, por 6 en realidad. Por 6. Porque Ok. la G lunar es 6, la sexta parte. Facu, Diego, yo la semana pasada falté, no sé si esto ya lo explicaste, pero en el ejercicio 10 te da el coeficiente de fricción sí. y yo no sé qué es eso, o sea, me lo da como dato, pero no sé qué es, no sé si ponerle en el Bueno, coeficiente de rozamiento, decía que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la por fuerza normal. por la fuerza. Exactamente. Bueno, te sugiero dos cosas. Primero, mirate de estos videos que yo publiqué el 2 de septiembre, que mirá, justo hablo de la fuerza de rozamiento en 2 ocasiones, ahí lo explico. Así que si te perdiste la explicación, fíjate que ahí está. Segundo, fíjate el material complementario, en donde hablo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Perdón, que es en la página 8, esto ya lo dije varias veces, tipo de fuerza que trabajamos, página 10, ya como la cuarta vez que lo digo, creo que se van a acordar. Acá te explico todo lo de la fuerza, por qué se escribe así, de dónde viene, Facu, y acá te explico lo que es los coeficientes. Los coeficientes tienen que ver con un valor adimensionado, o sea, sin unidades, que depende de los materiales. Entonces, fíjate esta tabla. Si vos movés un objeto de acero en el hielo, tendrás esta fricción. Si tenés hielo sobre hielo, tendrás esta fricción, que claramente es más baja que si tenés acero con latón. O sea, depende de los materiales. Es un numerito que va entre 0 y 1. Siempre es menor a 1, siempre positivo, obviamente. Es una comparación entre las fuerzas de roce y la normal, básicamente. Y depende de los materiales. Depende de los materiales. Nada más que decir. Y en este caso, el coeficiente de fricción es lo mismo que lo de rozamiento. Sí, porque fricción y rozamiento son sinónimos. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Entonces vos fijate en el 5 que hablamos al principio, me preguntó Nacha, ella averigua la normal gracias a tener el peso y después la multiplica por ese 0,4 que es el coeficiente de fricción estática, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, claro. vas a leer, vas a encontrar que existe el estático y el dinámico o cinético, algunos le llaman, que tiene que ver con esto. Si quiero empujar algo y está quieto, es el estático y es lo que tengo que vencer. O sea, sería justo este ejemplo. O el dinámico sería en el caso de que ya haya movimiento. Por Ok. ejemplo, como vieron acá en la primera actividad, siempre contrario al movimiento, ¿sí? Depende de la superficie y indirectamente depende del peso del objeto. Indirectamente. ¿Por qué? Porque se relaciona con la normal, ¿entendés? Ahora entienden por qué va a haber más fricción si tengo más peso. Es obvio que vas a tener más fricción, porque cuesta más mover algo más pesado, es obvio. Pero la fricción es algo que actúa esto, ¿no? Por la rugosidad de las superficies, por el relieve. ¿Ves cómo pone más pastito o hielo? Sí. Entonces, si yo tengo mucho peso y por ahí hago mucha fuerza, mirá, apenas lo logro mover. Obviamente que cuanto más peso lo saco y ahora sí, lo muevo más rápido. Y sí, es obvio, pero la razón es porque en realidad la normalidad y el peso están relacionadas en cierta forma, ¿entendés? Sí, perfecto. Entonces, Gracias. acá tenés fricción cinética o dinámica o roce dinámico o roce cinético, como vos quieras llamarlo. Contrario al movimiento, ¿sí? ¿Ves? Siempre contrario al movimiento. Tuki. ¿Mm? Y lo podés Sí, calcular como el coeficiente de rozamiento, que depende de los materiales, por la fuerza normal. Tuve perfecto. una pregunta. Sí, Las preguntas de la guía hasta la 10, las sí, de. teoría. No las de ejercicios, la de teoría. Sí. ¿Eso es lo que nos vas a tomar, básicamente? Así textualmente, vos decís, tipo No, copia y no, digo pego. que, no, digo que solo es ese contenido Sí, que te sí, sí, preguntan sí. estas preguntas. Sí, sí. Ok, perfecto. Obviamente voy a poner el énfasis en lo más importante, ¿no? Que son las leyes de Newton, que lo sepan interpretar. Puede venir la pregunta 8, porque es una forma de aplicar las leyes de Newton. Yo quiero que se vayan de acá sabiendo las leyes de Newton y sabiendo aplicarlas. Para eso la guía, para eso las canciones, para eso los videos, todo. Dale, perfecto. Muy Entonces bien. estudio solo estas preguntas. Y sí, porque si no tendrían que leer muchísimo. Y los Dale, materiales. buenísimo.
Gracias. Francisco, vamos con estas 3 preguntitas y vamos redondeando. Francisco, Sí, ¿se me escucha bien? sí, perfecto. Quería saber si podías hacer el ejercicio. Uf, No me quedó muy claro. ¿qué ejercicio? El 5 de los 12 de la... idea Fran, se básica. te corta muchísimo. Tenés medio problema con Wi-Fi, me parece. El 5 está resuelto en estos videos que le... Hay que pagar el Wi-Fi, dice Alejandro, coincido. Eh, está resuelto y grabado y subido acá. Lo tenés acá el 5. Y además ya lo expliqué a Nacha, lo vimos el otro día, ya, el 5 ya está. Si tenés alguna duda, mirate el video. Martín. Diego, No, yo te quería preguntar, perdón, Martín. No, plano inclinado no. Plano inclinado no. De nada, Fran. te quería preguntar si podías hacer el 6 que no me ha quedado muy claro, que no estaba en el video. El ejercicio 6. A ver, el ejercicio 6. ¿El del rescate? Sí, ese. El de rescate lo hicimos en clase ya, Martín. Preferiría por ahí otra pregunta puntual de algo que no hayamos hecho. El 6 está hecho en clase, de última pedí Yo justo los había apuntes. faltado, por eso te decía. Bueno, básicamente acá planteás, muy parecido a al que vimos de acá, ¿sí? Es el mismo diagrama, vos tenés peso para abajo de los señores, ¿sí? Y en vez de tener rozamiento para arriba, tenés tensión para arriba, porque es la soga que va tironeando a los 2 señores para rescatarlos. Entonces el planteo es lo mismo, nada más que, obviamente, como hay aceleración y te la da el ejercicio, vas a plantear que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En ese caso, ¿no? Entonces, en las fuerzas, vos vas a tener la tensión y los pesos, que lo puedes sumar incluso. Pero la dinámica es esta misma. Sumatoria de fuerzas igual a M por A. Tenés 2 cuerpos, los podés tomar como uno solo, los podés juntar con un peso total. Y tenés tensión menos peso. Porque una para arriba y la otra para abajo. Y ya. Perfecto, gracias, Diego. La masa la tenés, la aceleración la tenés, el peso lo sacás, la tensión se despeja simplemente pasando el peso a sumar para el otro lado. Y Diego, cualquier una cosa pregunta. lo piden porque lo hicimos en clase. En muchos ejercicios no especifica que hay peso y que hay fuerza Y normal. no, pero escuchame, mi amor, peso hay Pero siempre. Peso hay siempre porque siempre la tierra te atrae para abajo, o sea, es... no, pero lo que digo es que tipo, vos dijiste que muchas veces la normal y el peso no valen lo mismo. Claro. ¿En qué caso sería eso? En el caso en el que vos tengas más fuerzas, verticalmente hablando. En el caso de que vos tenés un objeto apoyado, la normal es igual al peso. Ahí sí. Ok. ¿Sí? En ese caso Claro. sí. En La cambio, verdad es que en la mayoría pasa que la normal es igual al peso. En la mayoría. En la mayoría. Pero por ejemplo, como dije antes a Santos, en el 3, acá que se agrega una persona, ahí la normal es igual a la suma de los 2 pesos. claro, En peso bueno, total. sí, pero sigue siendo igual. Mirá, te doy un ejemplo muy sencillo, que no lo vimos y no lo tomo en la prueba. Si vos, por ejemplo, tenés un carrito, ¿no? Sí. Imagínate que no sé, le atás una soga, ¿sí? Y tirás por una soga así. Imagínate que acá hay una persona. Cuando es plano inclinado. Claro, cuando ponele que haces esto y la fuerza la estás haciendo diagonal, ¿no? Bueno, ahí la normal no es igual al peso. Claro, sí. Porque lo que vimos del péndulo, que tenés una parte en Y, una parte en X, pero esto no lo voy a tomar, así que no hay problema. Claro, porque tenés una fuerza en X y una fuerza en Y. Exacto, como tenés una parte en Y, como vimos con el péndulo en clase, como tengo una FI, listo, ya la normal no es igual al peso, porque ya no están esas dos solitas. Está la normal, el peso y FI. Entonces ya no son iguales. Perfecto. Gracias. Bueno, cerramos con la preguntita de Santos. Y cerramos la clase y la grabación. Digo, esto lo tenía medio relacionado a lo que decía Facundo. Sí. Entonces,
el coeficiente de rozamiento, para dar una definición, diríamos que es el esfuerzo que hace la superficie o sea, mide el esfuerzo que hace la superficie para detener el objeto que está en movimiento. Está muy lindo, muy poético, pero en realidad eso sería la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería el esfuerzo que propone, entre comillas, la superficie. El coeficiente es un valor, ¿sí?, que depende del material. Es un número sin unidades, ni newton, ni kilogramo, ni metro, ni nada. Es un valorcito que depende de los materiales. Un porcentaje. O sea, es un Cartón y porcentaje. hielo. ¿Está? Perfecto, gracias. Vos tenés, con esto cierro, no sé, fuerza de rozamiento es coeficiente por normal. Y el coeficiente vale 0,3, 0,2, 0,15, 0,20. Bueno, eso es el 20%, el 15%, el 40%. Entonces, te está diciendo que la fuerza de rozamiento es un porcentaje de la normal. Eso es lo que te dice el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a detener la grabación. Gracias por todo. Muy linda clase, ¿eh? Parece una clase de facultad esto hoy, ¿eh? Lo felicito.